i heu fet el cafè i altres begudes. Iniciem el primer espai debat de les jornades. En este caso me paso a castellano porque es que no me acuerdo de que son unas conferencias internacionales y que tenemos gente de fuera que nos está escuchando. Disculpar mi falta de memoria. Empezamos el espacio debate. En este caso, el espacio se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar emocional? Y la intención era un poco enmarcar desde diferentes puntos de vista este concepto. Os paso con Gladys, que es la moderadora de la mesa, para que pueda hacer las presentaciones oportunas. Muchas gracias, Gladys. Hola, buenos días. Bueno, como lo dijo Xavier, mi nombre es Gladys Vargas. Soy licenciada en fisioterapia de la Universidad Arturo Michelena de Venezuela. Actualmente soy socia del BANS del DEMS y responsable de las actividades que se realizan grupales de Sana en Movimiento. Hoy les presento a nuestro grupo de profesionales, psicólogos. Está nuestra querida Pilar Palacios. Ella es psicóloga, educadora de bienestar emocional y trabajadora del Departamento de Servicio de Ocupación del Ayuntamiento de acá de San Cugat. Tenemos a Jordi Fernández, profesor y catedrático del Departamento de Psicología Básica y Educación, aparte coordinador del grupo de investigación de el estrés y salud de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y, ¿sí? Y del CORE y Salud Mental, porque es que tiene unos títulos. Tenemos a Eva, nuestra querida Eva Alonso. Eva es psicóloga. Eva es psicóloga referente de bienestar emocional del CAP de Valdoreix y de Mutua Terrassa, ¿sí? Vale, muy bien. Y tenemos a Susana Calvo. Ella es psicóloga y psicoterapeuta del CEDIAP y DAPSI de aquí, de San Cugat del Vallès. Bueno, le damos el inicio a esta mesa teniendo como primera pregunta, ¿qué queremos decir o a qué nos referimos cuando hablamos del bienestar emocional? Señor Jordi. Hombre, bueno, pues, a ver. Sí. ¿Sería más cómodo? Pues, ¿sí? A ver. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues, sí, bueno, muchas gracias a la organización por haberme invitado. Estoy muy contento con estas compañeras de mesa. Y entonces yo quería, bueno, ya que me ha dado la palabra en primer lugar, compartir unas autocríticas de los psicólogos a nosotros mismos, a ver hasta qué punto estamos de acuerdo o no. Yo creo que es el bienestar ahora, actualmente, se considera una prioridad. Y eso es una cosa genial y los psicólogos, sobre todo de cierta edad, recordamos cuando eso parecía que eran unas tonterías, ¿no? Lo subjetivo no tenía valor, ¿no? Aquí tiene valor lo material. Lo que pasa es que ahora yo no sé hasta qué punto le estamos dando demasiada importancia al bienestar en el sentido que quiero explicar. Yo, según mi opinión, lo importante es la salud física y mental, la capacidad de vivir, de ser autónomo, de relacionarte, estar en el mundo, hacer cosas y el bienestar. Y si todo esto funciona, se produce bienestar. Si algo no funciona, si algo se descarrila, tenemos malestar. Entonces, el malestar es una señal de alarma, no es la cosa en sí.
Y a veces parece, eso es, quizás es que yo ya me obsesiono con esto, parece que es eso de la luna y el dedo, ¿no? Estamos señalando la luna y miramos el dedo. No, no, lo importante no es el bienestar, sino que tengas una vida. Porque el bienestar sin vida tampoco no tiene ningún sentido. Es la señal de alarma, es lo que nos hace a preguntarnos, ¿y si tiene malestar, por qué? Entonces vamos, digamos, al origen. Pero los psicólogos, y espero estar de acuerdo, no buscamos el bienestar en sí mismo, fuera del mundo. No es nuestro objetivo tener un bienestar mental que no tenga que ver con el entorno. Es el producto del entorno. Es lo que quería compartir con mis compañeras, a ver si podemos hablar. Por eso, por ejemplo, el Banco del Tiempo, o sea, su objetivo no es el bienestar, es hacer cosas, pero produce bienestar. Aunque no dice, no, tú ven aquí y estarás bien. No, tú ven aquí y tendrás intercambios con otras personas. Eso es, bueno, pues eso es lo que quería comentar. Muy bien. Desde ese punto de vista, otra cosa que agregar en cuanto nos referimos a la misma pregunta. Porque lo tomamos como una pregunta siempre, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Hablamos mucho del bienestar emocional, del bienestar, hablamos mucho sobre el tema, pero hay un concepto que nos decimos, o sea, ¿a qué nos referimos realmente cuando estamos hablando de bienestar emocional? Jordi nos comentaba que lo hacía lo enfatizaba desde ese punto de vista de tener vida es tener bienestar, pero ¿hay algo más allá, algo que agregar? Bueno, yo de acuerdo con lo que decía Jordi. Voy a apuntar aquí así, quizás más cómodo. Eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias por también invitarnos y poder participar en estas jornadas. ¿Se oye bien? ¿No? Mira, lo voy a coger ya directamente y ya está. Lo agarro, exactamente. De acuerdo con lo que comentaba Jordi, y yo quería quizá añadir de que al final el bienestar emocional es algo que todos perseguimos y que tiene que ver con el sentirnos bien nosotros mismos y sentirnos bien con los demás. Esto está muy ligado con nuestra salud física también, ¿no? Y entendemos ese bienestar emocional como algo holístico, en donde hay diferentes elementos o diferentes aspectos que forman parte de nuestra vida y que todos ellos tienen que estar en un cierto equilibrio para poder sentirnos bien, ¿no? Es como a veces cuando hago estos talleres de educación emocional, digo como en el trivial, ¿no? Los quesitos del trivial, ¿no? Pues hay un aspecto emocional, hay un aspecto social de relación con los otros, hay un aspecto, podríamos hablar de relación con nosotros mismos, hay un aspecto de espiritual, podemos añadir, ¿no? Hay un aspecto laboral, diferentes aspectos que forman parte de nuestra vida y cómo nos encontramos, cómo nos sentimos en esos diferentes áreas. Todo esto unido pues, a un estilo de vida saludable. Entonces, yo me gustaría comentar 3 elementos que creo que son importantes, ¿no? Y un poquito en la conferencia que nos ha dado Eva, pues también han salido, ¿no? El hecho de, en primer lugar, el poder identificar y reconocer cuáles son nuestras emociones, que sería la manera, ¿no?, de poder ser un poco consciente de cómo estamos. En segundo lugar, dirigirlas o gestionarlas hacia donde nosotros nos podemos de alguna manera sentir bien y hacer que los demás, ¿no?, también puedan sentirse bien. Eso unido a un estilo de vida saludable. Y cuando hablo de estilo de vida saludable, pues me refiero a la alimentación, al sueño, al descanso, a la expresión de nuestros sentimientos, al poder disfrutar, a una sensibilidad a nivel de captar, ¿no?, todos los estímulos a través de nuestros órganos de los sentidos,
a un afecto, a expresar una afectividad, una empatía, ¿no? Todos estos elementos o son pautas, ¿no?, en donde nos identificamos con ese bienestar emocional. Bueno, yo lanzo esto y a partir de aquí seguimos. Mira, te tomo justamente la palabra porque ahora estaba pensando en un ejemplo que siempre ponemos a los pacientes y va mucho de la mano lo que decías del quesito del Trivial. Me ha hecho mucha gracia porque creo que es súper representativo y que, bueno, casi todos seguro que habemos visto el típico quesito, ¿no? Nosotros con los pacientes un poco lo que les explicamos es un poco la metáfora del reloj, que al final no os imaginéis el reloj como el de aquí del Temps, sino el típico reloj que tiene muchos engranajes, ¿no? Realmente, si tú abres un reloj, y de los más antiguos, seguramente haya muchísimos engranajes, pequeñitos, medianos, más grandes, ¿no? Y que cuando uno no gira, ningún otro tampoco gira. Y al final el resultado es que ese reloj se ha parado o no va, ¿no? Y no nos marca la hora. Entonces, esto es un poco, pasándolo, ¿no?, a esta metáfora, convirtiéndola en más real. Al final los humanos tenemos muchos engranajes en nuestra vida. Tenemos, lo que decíamos, una salud física, una salud mental, como decía Jordi, que esto también es una parte muy importante, un entorno, nuestras relaciones sociales, bueno, un trabajo, una familia, ¿no? O sea, tenemos muchos engranajes. ¿Qué pasa? Que cuando estos engranajes, uno de estos deja de funcionar, todo parece que se para, ¿no? O al menos, tal vez en el primer engranaje no lo notamos. El segundo engranaje vemos que va fallando, ya empieza a fallar un poco y luego, si os fijáis, vamos en cadena hasta que finalmente un día el reloj se para y dices, bueno, hasta aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un CAP, aquí, como decía Gladys, en los de Sant Cugat, y vemos mucho eso, ¿no?, que al final las personas están muy al límite y cuando vienen a consulta, por desgracia, y lo digo así porque al final es un tema de salud mental y, como decía Eva Bach, es un tema ya más de sociedad, vienen muy al límite, tan al límite que cuando les preguntas cuánto tiempo llevan así, realmente no suele ser meses, suele ser años, ¿no? Y dices, madre mía, es que este reloj llevará parado muchísimo tiempo, más de lo necesario incluso, ¿no? Y bueno, creo que al final un punto muy importante en el bienestar emocional es crear conciencia, ¿no? Saber cómo estamos, cómo están nuestros engranajes, si van girando, si hay alguno que empieza ahí a no dar unas vueltas y sobre todo a partir de ahí poder gestionarlo, ¿no? Pero si no lo detectamos o no somos capaces de parar, será como difícil. Igual que una persona cuando se rompe un pie, que creo que esto también lo ha dicho Eva, realmente es muy escandaloso, no puedes andar, o sale sangre o tienes una hemorragia, directamente vas al CAP o al hospital, ¿no? Vale, ¿cuánta gente sufre insomnio, deja de comer, no puede ir a trabajar, se tiene que pedir una baja o no puede estar con su familia y aún así no va al médico, ¿no?, al psicólogo en este caso? Bueno, eso es un tema que nos encontramos mucho cada día. Bueno, se oye bien, ¿no? Vale. Bueno, yo quería primero de todo agradecer al Ayuntamiento de Sant Cugat, a las asociaciones del Banco del Tiempo y especialmente a Xavi Suñé el hecho de que nos haya invitado a participar en estas jornadas. Entonces, bueno, yo primero de todo voy a coger la idea que ha lanzado Jordi y mi punto de partida es no tanto que el ser humano por naturaleza tenga que ser feliz o sea feliz, sino más bien el punto de partida es que el ser humano, hay en todo ser humano un punto de sufrimiento, un punto de dolor de existir que es como intrínseco a la manera en la que estamos hechos, ¿no? Entonces, más bien se trata de la manera en que cada uno hacemos para encontrar nuestra manera de poder sobrellevar este malestar y de poder estar bien, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, estamos en una sociedad capitalista, globalizada, de consumo, caracterizada por el que todo es posible, por la inmediatez, por el lo quiero y lo quiero ya. Una sociedad que cada vez tolera menos y se maneja peor con emociones y sentimientos tan humanos como la tristeza, ¿no?, la frustración, la rabia, ¿verdad?, el dolor, la angustia. Buscamos para todo ello remedios sencillos y rápidos. Buscamos la pastilla o la pantalla. Remedios que nos aíslan, ¿sí? Además, la pandemia por el COVID
ha agudizado este problema, es decir, ha agudizado la desconexión. Aún hoy en día yo oigo hablar a personas que les cuesta salir de casa, les cuesta quedar, organizar cenas, organizar excursiones, etcétera, etcétera. Además de eso, si os paráis a pensar, cada vez nos tocamos menos, nos damos menos abrazos, nos damos menos apretones de mano cuando nos vemos, ¿no? Bueno, cada vez, dijéramos, estamos como más desconectados, ¿verdad? En cambio, de lo que se trata es de poder, dijéramos, recuperar los lazos, recuperar las conexiones. Bueno, los lazos que nos permiten hablar, que nos permiten desahogarnos. Desahogarnos no es nada más ni nada menos que salir del ahogo que a veces las situaciones nos producen. Uno de los paradigmas de nuestra sociedad actual es la soledad. Soledad que no solo sufren las personas mayores, sino que también sienten los jóvenes y los niños también. La interacción entre las personas hoy en día está sustituida por las pantallas, ¿sí? Pero estas pantallas no nos ayudan porque estar conectados no es lo mismo que estar vinculados. A pesar de las conexiones, estamos más solos que nunca. La inteligencia artificial no pilla nuestras emociones, no se entera de cómo estoy. No puede sustituir el matiz de la sonrisa, el perfume, el movimiento del cuerpo, la empatía, ¿sí? ¿Qué hace que nos sintamos próximos, que nos sintamos acompañados y enlazados en nuestro viaje por la vida? Y es aquí donde quiero felicitar la extraordinaria labor y función del Banco del Tiempo. La respuesta es una de las respuestas a la soledad, donde de lo que se trata es de ofrecer el tiempo del Banco del Tiempo para crear conexiones, ¿verdad? Para promover los lazos entre nosotros, la ayuda mutua, la colaboración, la compañía. Un aspecto fundamental que ha ido saliendo ya durante lo que llevamos de jornada para nuestro bienestar emocional es el sentir que contribuimos a hacer algo para los demás, hacer algo para nuestros padres, para nuestros hijos, para un vecino, en el trabajo. Lazos, establecer redes, como en el Banco del Tiempo, donde hay un relato compartido y este relato forma comunidad, la comunidad del Banco del Tiempo en este caso. En un mundo tan tecnificado como el nuestro, la palabra y la escucha tienen sus efectos. Producen dosis de satisfacción, de sorpresa, de alegría y además nos dan una poderosa vitalización, tanto para el que habla como para el que escucha. Poder hablar es, además, cuando hablamos y escuchamos con atención. Escuchar es un acto activo, es un estado activo, abre un espacio. El narrador se siente escuchado, interpelado, valorado, incluso a veces se siente querido, pero hoy en día estamos perdiendo el don de escuchar. Lo digital fragmenta el tiempo y la atención. La palabra, el poder hablar, el poder expresarnos de lo que nos agobia, es además una estrategia protectora, que no solo nos desahogamos, sino que además al compartir lo que nos pasa, nos abrimos al apoyo y hacemos más llevaderas las situaciones. El relato teje hilos entre los acontecimientos, igual como también teje hilos entre las personas, nos conecta y nos vincula. Yo quiero, dijéramos, promover y realzar el valor de la palabra como valor de encuentro entre nosotros. Y hoy más que nunca, escuchemos. Esta es mi primera aportación. Si me permitís, claro, me ha encantado oír a ver si me acuerdo de los nombres, Susana, Eva y Pilar. No, me ha encantado entonces, pero si me permitís seguir un poco el argumento que quería decir al principio. Y a ver, es que yo creo que es un mensaje muy importante. Tú decías lo de sentirse bien consigo mismo. A ver si estamos de acuerdo. Nadie está obligado a tener bienestar. Nadie está obligado a ser feliz. Yo creo que no, los psicólogos no decimos usted tiene que ser feliz o si no, mal. No es eso, no es eso. Es escuchar, es estar con otros y el bienestar el bienestar te dirá, vas en el buen camino. Y entonces, y una cosa que os quería comentar porque, claro, cuando tú hablas con personas que tienen problemas de estrés, etcétera, pues dices, bueno, ¿usted cómo se siente, no? Bueno, te lo pueden explicar.
Lo que pasa es que encontré una pregunta que hace años que me dio cierta inquietud, porque preguntabas, ¿tú qué quieres? Ostras, qué difícil, ¿no? Por ejemplo, estoy mal en el trabajo, tengo estrés en el trabajo. ¿Tú qué quieres del trabajo? Bueno, que me paguen, solo. Es decir, que voy a ver qué opináis. La cuestión es devolver la pelota y decir, ¿tú quieres bienestar? Toma tus decisiones. ¿Qué quieres de la vida? ¿Cuál es tu proyecto? O esto es muy complicado. No tengas miedo a tener malestar por perseguir un objetivo. Pero si no tienes objetivo, siempre serás como un corcho que que te lleva a la corriente. Y entonces, claro, es como devolver la pelota y decir, no, ¿qué haces por ti mismo? Claro, eso, si estás muy mal no se puede decir de entrada. No. Pero el objetivo es llegar, no sé qué opináis, llegar un poco a este final de decir, toma tú las riendas y no te preocupes si estás bien o mal. No sé qué opináis. Yo, como he venido con el propósito de promover el valor de las relaciones y el valor de la palabra como herramienta que nos une, ¿sí? Sigo con esto, ¿no? Pero es una manera de seguir también con lo que tú aportas, Jordi, ¿no? Darwin, a finales del 1800, en un libro que escribió, él explica una experiencia que es que le preguntó a un niño pequeño qué era para él el ser feliz. Y este niño le respondió, reírme, hablar y dar besos, ¿no? Entonces pienso que es una manera preciosa y muy sencilla de sintetizar lo que a la mayoría de nosotros nos hace estar bien, ¿no? Muy bien explicadito, ¿verdad? Aparte para Susana, vamos a decirle a Eva, mejor dicho, vamos a preguntarte, Eva, cuando tú hablas del engranaje del reloj, que es muy importante la pregunta que aparece, ¿qué hacemos después que decidimos parar? O sea, si nosotros decidimos en el día parar, ¿qué haríamos en ese caso? O sea, después se nos paró el reloj, nos engranamos, empezamos a llevarnos por delante, me imagino que todas las situaciones de nuestra vida, el entorno, que fue lo que quisiste decir, decidimos parar o nos paramos por la misma emoción que nos afecta. ¿Cuál es el paso de allí en adelante? ¿Qué haríamos nosotros para abordar esa emoción? Es que me sabe mal. No. Yo creo que me quedaría yo con este. Sí, mejor. A ver, no. Hola, no. ¿No va? Ahí está, sí. Vale, creo que ahora sí funciona. No sé, es que yo no lo oigo mucho. Pues mira, es que... Sí, agárralo para ti. Vale. Perdón, es que no llego. Estamos en vivo. Un poco... Sí. Ya está prendido. Muy bien. Muchas gracias. Ahora. Pues mira, cuando paras, cuando te bajas de este mundo, esta vorágine que decías tú, es que estoy muy de acuerdo, de hecho, porque estamos en un mundo que literalmente vamos, como decimos los psicólogos, en piloto automático, ¿no? Es como un avión o un coche, modo automático, velocidad, pues la que sea, y vamos, ¿no? Como si fuéramos en una autopista, en línea recta y sin cambios. Claro, al final hay algún momento pues que el coche ya está, no puede más, acaba sin gasolina o se ha calentado el motor, lo que sea, ¿no? Y llega un punto que dices, vale, ¿qué ha pasado? Que mi coche ha parado, ¿no? O mi cuerpo, porque normalmente es el cuerpo quien te está mandando señales. Hay como las lucecitas, ¿sabéis? Los monitores del coche, las lucecitas que nunca sabemos qué significan. Esos te avisan de cosas, ¿no? Y a veces las apagamos o no las queremos ver cuando realmente estarán y empezarán a sonar con más fuerza, de hecho, ¿no? Y una vez ves que esto está pasando, yo creo que el primer paso es crear conciencia, o sea, preguntarnos a nosotros mismos, parar, permitirnos parar, que ese es el primer tema, y decir, vale, ¿por qué estoy así? Hay gente que cuando llega a consulta dice, mira, no sé qué me pasa, pero estoy muy mal. Claro,
no sé si esto os ha pasado en consulta o con pacientes, que Sí. es que de verdad que es muy típico. Dices, bueno, claro, tú no conoces de nada, si es un nuevo paciente, no sabes qué ha pasado, ¿no? Qué historia hay detrás. Entonces, aquí es, cuando recojo lo que decía Susana, esta escucha activa, esta empatía, esta conexión, ¿no? con el paciente, con la persona que tienes delante. Eso yo creo que es el primer paso, conectar con alguien. A veces el poder de la red es muy importante, porque a veces cuando estamos solos, nosotros no llegamos a parar y reflexionar. Pero sí que es cierto que si tú tienes una persona delante que te está diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de verdad? No, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Cuando ahí entras en materia, realmente es cuando empezamos a tirar hilos. Y al final, yo creo que, y esto lo compartimos, al final somos una bola de muchos hilos. Yo me imagino los ovillos de lana, uno rojo, uno azul, uno verde, uno amarillo, todos entremezclados. Y te llega la persona con esa pelota de colores. Y entonces aquí, por ejemplo, en consulta, lo que intentamos hacer es, hilo por hilo, irlo, digamos, como clasificando, ¿no? Porque a veces también mucha gente viene por un tema de estrés laboral, por ejemplo, que aquí en Sant Cugat, en el ambulatorio al menos, es una cosa que vemos muchísimo, y cuando empiezas a rascar, hay muchas cosas más detrás. Hay pues un tema de gestión emocional, con la familia, con el entorno, presión a nivel social, la sociedad en sí, o el COVID, por ejemplo, también ha hecho mucho daño, y esto yo creo que hemos sido espectadores todos, ¿no? Entonces, recogiendo un poco lo que me preguntabas, yo creo que al final consiste en mirarse a uno mismo, ver qué está pasando, analizarnos y decir, vale, ¿qué hago? Pero no intentar esconder o como hacer como que no pasa nada, porque eso al final va a salir. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de una pelota. Imaginad que estáis en una piscina o en la playa, en el agua, y coges una pelota de estas de, bueno, un balón, ¿no? Hinchado. Tú lo puedes, digamos, hundir, pero es que va a salir eso. Y contra más lo hundas y más fuerza hagas para intentar que no salga, con más fuerza va a salir hacia arriba, ¿no? O sea, al final esto son las emociones, lo que intenta reprimir al final acaba saliendo y saliendo, pero bien. Entonces ahí es cuando llegan los pacientes y dicen, no sé qué me pasa, o estoy que no puedo más, desbordado. Esto es un poco, yo creo, lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí sí que es cierto, es necesario empezar a trabajar, pero claro, cada uno tiene su bubillo de lana confeccionado, entonces creo que será muy importante empezar a tirar hilos y ver qué está pasando realmente ahí. Muy bien, muy bien. Es como canalizar. Lo que harías es abordar y canalizar de esa manera ese stop que está realizando esa persona con esa necesidad en el momento inmediato. Porque lo que comentaba también era que esperamos hasta lo último, no es de tomar la decisión de parar, sino esperar que todo lo que nos está pasando nos paralice. ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Algo más que agregar? Sí. Bueno, yo la verdad es que considero que es tan importante parar y que realmente nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho un poco lo que comentabas, ¿no? De que realmente en nuestro día a día muchas veces vamos con un piloto automático y que parece que parar es como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Y no nos podemos permitir eso, ¿no? Y a lo mejor salimos desde el inicio con un montón de actividades, con un montón de cosas que hacer y tenemos que hacer y hacer y hacer, ¿no? Y al final parar, ¿qué es? Es priorizarnos, es buscar un equilibrio, es de alguna manera administrar nuestra energía. Porque no tenemos una energía ilimitada, tenemos una energía limitada y tenemos que de alguna manera pues gestionar de una forma adecuada esa energía, priorizando en aquello que nos interesa, que nos hace sentir bien, que está en línea con nuestros objetivos, con nuestros retos. Yo a veces pongo el ejemplo de la metáfora de un animal, de un perro, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido perro durante unos cuantos años y ¿qué hace el perro? El perro se activa, juega, corre, salta y luego lo ves, ¡puf!, se para y se tumba. Y luego al cabo tal vuelve otra vez a activarse, a correr, ¿no?
siempre está dispuesto a, pero él tiene esos momentos de descanso, de parón, ¿no? Yo creo que nos enseña un poco el hecho de decir, bueno, a lo largo del día permitirnos estos espacios para parar. Y parar significa, pues a lo mejor hacer 3 respiraciones profundas y tomar conciencia en ese momento de nuestro cuerpo, de cómo estamos, de liberar cierta tensión. Parar puede significar, pues a lo mejor darnos una vuelta y estar con nosotros mismos, e ir hacia adentro, ¿no? O parar puede significar también, pues bueno, mirar por la ventana y mirar un paisaje, ¿no? Pueden haber muchas maneras de parar, ¿no? Pero el parar significa eso, ¿no? El poder ir hacia adentro y el poder descansar y conectarnos con nosotros y con otras cosas, ¿no? Yo desde el servicio trabajo en el servicio de ocupació de aquí de l'Ajuntament, y las personas que acuden a nuestro servicio son personas que están en búsqueda de empleo. Y es un momento, en este sentido, de parón en su vida, en este aspecto laboral, ¿no? Y ese parón es muy difícil a veces de llevar. Y ese parón se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? Ellos vienen con esa idea muchas veces de un cierto fracaso, de una cierta desequilibrio en su vida, de una cierta culpabilización en ocasiones, ¿no? Bueno, pues hay diferentes casuísticas y diferentes situaciones, ¿no? Pero ese parón lo podemos enfocar desde otro punto de vista y podemos enfocarlo desde la posibilidad de reflexionar qué es lo que quiero hacer en estos momentos, en este caso con mi vida laboral. Quiero seguir de la misma manera que estaba haciendo, quiero plantearme otras cosas, quiero buscar alternativas para poder actualizarme y poder, bueno, pues estar más preparado para poder atender ese mercado laboral. Y ese parón en ocasiones genera una cierta angustia porque no estamos preparados, pero nos aporta muchos beneficios a nivel personal. Sí. Gracias. Bueno, pues aprovechando algunas palabras de la intervención de Babak, ¿se me oye o no? No. Ah, va. No sé, quizás cambiamos. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes? Si quieres me prestas este que yo me lo pego. Sí. Bueno, decía que aprovechando algunas de las aportaciones de Babak en su conferencia de esta mañana, ¿verdad? Yo quería pues hablar de estos tiempos, pero diferenciando, como ella también ha dicho, entre el tiempo del mundo objetivo, ¿no? El tiempo que lo marca el reloj, del tiempo del mundo psíquico, ¿no? Entonces, en este mundo psíquico que ya hablaba del mundo interior, ¿no? O del mundo interno, yo diferenciaría en 3 tiempos o entre 3 momentos. Uno que sería el instante de ver, el primer instante, el instante del impacto, de aquello que te llega, de esa noticia, de ese problema, ¿no? Después habría un segundo tiempo que es el tiempo de comprender, es el tiempo que nos tenemos que tomar para pensar, para hablar, para meditar, ¿no? Y un tercer tiempo que es el momento de concluir, es el momento de hacer, ¿no? Entonces, hoy en día, y especialmente a partir del COVID, nos hemos concentrado muchísimo en el presente y en buscar respuestas o en buscar estar bien aquí y ahora, ¿no? No nos dedicamos este tiempo que, como aquí mis compañeros han dicho, todos necesitamos para poder encontrar nuestra manera de lidiar con las situaciones y de conectar con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo aprovechando mi experiencia en el trabajo con familias y con niños,
Pues os puedo decir que nosotros nos encontramos con familias que tienen todo el día organizado con multitud de rutinas, donde de lo que se trata es de que no haya tiempo para el aburrimiento, para estar sin hacer nada, no sea caso que surja algo que no podamos controlar, ¿no? Entonces los niños están durante todo el día muy ocupados yendo de aquí para allá, de una actividad a la otra, enlazando extraescolares y no acompañando al hermano, ¿verdad? Y en los tiempos en que no hacen nada, en los tiempos de tránsito, entonces es cuando se les permiten las pantallas generalmente, ¿no? Pantallas que entonces son vividas como un medio o como una manera de que el niño no moleste, ¿no? Esto sería un poco así, con lo cual tenemos a los niños ocupados o conectados, ¿no? Pero no hay espacios para el vacío, para el aburrimiento, ¿no? Entonces, bueno, también llama mucho la atención cuando recibes a papás que te explican de sus hijos menores de 2 años, cómo los tienen, y perdonadme la exageración, hipnotizados delante de una pantalla, porque la finalidad es que abren la boca para que les puedan meter la comida y tragar, ¿no? Ahí no hay el juego del avioncito, y esto también lo digo porque son espacios de tiempo, que es de lo que hablamos, ¿no? Estos parones, ¿no? Este espacio que hay entre el hacer y, bueno, entre el primer instante de ver y el de hacer, ¿verdad? No hay este juego del avioncito que permite que el niño mire al papá o a la mamá, que la mamá mire al niño o a la niña, ¿verdad? No hay incluso la posibilidad de que la niña o el niño diga que sí o que no, porque quizás ni se entera de que está comiendo, ¿no? Y esto es una realidad que nos encontramos mucho, ¿no? Con lo cual, lo que está pasando hoy en día es que hay un enganche entre este primer momento que yo digo, el instante de ver, y el momento de concluir, y lo que nos estamos comiendo, lo que se está borrando, es este tiempo de comprender, este tiempo de hablar, de razonar, de pensar, de compartir, el tiempo que una colega mía llamaba el de déjame un momento y le vamos a dar una vuelta más a la cosa, ¿no? Un niño que yo atendía, que era un niño que curiosamente venía porque era muy movido y no podía parar, cuando le tocaba la sesión, él preguntaba a los papás si le tocaba, y cuando le decían que sí, él decía, hoy me toca ir a Rauná con Susana, ¿no? Como una manera de, él valoraba este espacio como este parón para poder hablar y sobre lo que a él le estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces la infancia es este tiempo, sobre todo, ¿no? Es un tiempo abierto, porque todo está por construir, todo está por hacer, ¿verdad? Un tiempo para la curiosidad, para las sorpresas, para las preguntas, para hacer nuestras elecciones, para averiguar, dijéramos, cómo funciona el mundo y las leyes que rigen nuestro mundo, al menos, ¿verdad? Es el tiempo del desarrollo psíquico, porque hemos de tener en cuenta que el ser está en crecimiento a lo largo del tiempo, ¿eh? Bueno, esto es un poco lo que mi aportación. No, es bien importante el punto donde toca esta parte de los padres gestionando el tiempo de los hijos. Y si bien es cierto, ¿cuál sería la importancia entonces de gestionar este tiempo para generar un bienestar emocional? O sea, tenemos que ver cómo desde el punto de vista de ustedes los psicólogos verían esa parte, o sea, la importancia de gestionar el tiempo para el bienestar emocional, tanto como de los padres, en el caso de usted que atiende familias y niños, tanto para ellos como para el niño, porque hay un bienestar emocional en los padres, en llevar todo al ritmo, en organizarnos, porque me pasa también, y tener todo el tiempo lleno de algún tipo de actividad sin pensar en el descanso más que el domingo o las vacaciones. Entonces, de ahí la importancia de gestionar este tiempo. Sí. Pues mira, vamos a hacer, déjame que intente hacer un puente entre el parar y el tiempo y así ya. A ver, Pilar hablaba con esto del parar, de las prioridades y de las y también la sostenibilidad de tus esfuerzos, ¿no? Y esto tiene que ver con la gestión del tiempo. A mí no me gusta, claro, los psicólogos con las frases de autoayuda tenemos un poco de prevención, pero hay si queréis una frase que yo sí que la podría afirmar, es reconsidera tus primeras impresiones.
Es decir, nuestro cerebro, nuestro funcionamiento psicológico está lleno de automatismos rápidos para responder a urgencias marcadas por el exterior. Y entonces, ese golpe de rabia, ese hundimiento, eso vaya follón, todo eso son conclusiones superficiales, no reflexivas, marcadas sobre todo por lo de fuera. Por lo tanto, no solamente en las emociones, también cognitivamente. O sea, por ejemplo, si tú quieres entrenarte en resolver problemas intelectuales, la primera regla es desconfía de tus primeras impresiones. Es decir, para y vuelve. ¿Por qué? Y vuelvo con las prioridades, que eso me ha gustado. Porque las primeras impresiones, las urgencias, la prisa, es lo que viene de fuera. No son tus prioridades. Y eso del tiempo yo no lo voy a solucionar, porque está lo del tiempo, o sea, pero sí que voy a decir una cosa que estoy absolutamente convencido y que lo he trabajado mucho en estrés laboral. No se tiene, o sea, no hay falta, corriendo no solucionas la falta del tiempo, sino te falta el tiempo porque corres. Tenemos una trampa, una inmediatez, diciendo, no tengo tiempo, corro más. Error. O sea, la única forma de solucionar la gestión del tiempo es reconocer que el tiempo es finito y que y por mucho correr, nunca, por estirar el tiempo psíquico, nunca lo dirás. Y bueno, ya paso quien queráis. Mira, Jordi, a mí me ha recordado esto una frase de Séneca que dice, no es que falte tiempo, sino que lo utilizamos mal. La mala distribución, sí. Sí, exacto, porque al final, como dices tú, es finito. Y aunque tengamos, o sea, creo que este es el primer problema, es pretender que esto es infinito, ¿no? Cuando realmente sí que tiene como, bueno, pues eso tiene un límite. Entonces, yo quiero hacer una aportación conectando antes, bueno, en tanto Pilar como Susana, que antes decíamos, ¿no? Pilar, tú te encuentras gente que está en un parón, justamente, muchas veces viene del tema laboral, no sé si es por burnouts, no sé si este término, no sé si traducirlo, al final cuando tú estás en un trabajo y te agota, te quema, mejor dicho, que ya no puedes más, llegas al burnout, ¿no? Que esto sería un poco el estrés laboral llevado al extremo. Pues yo antes estaba ligando, porque yo también trabajo con niños, también trabajo con adultos y con niños, ¿no? Y veo un poco las dos partes. Y veo que las familias que con los niños gestionan muy bien el tiempo, tienen sus rutinas marcadas, sus espacios, ¿no? De lo que decías tú, el avioncito. Es que eso se ve mucho a la hora de gestionar las emociones. Porque como pueden parar, ellos saben reconocer cómo están y a partir de ahí buscan soluciones. Vale, estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Alternativas. Mucha gente, esto si lo forja, que esto hay estudios, lo forjas a los 2, 3, 4 años, estamos hablando de infantil, ¿eh? O sea, imaginaros, a escola bressol infantil. Esto lo van extrapolando y lo hacen como su día a día. O sea, al final es su modus operandi. Entonces, luego mucha gente, como pacientes, como decía Pilar, si saben gestionarlo y llevan toda la vida haciéndolo, normalmente no necesitan estos parones. Sin embargo, la realidad es lo que decía tanto Susana como Pilar. Desde bien pequeñitos no les mostramos cómo gestionar bien el tiempo, ni tampoco nosotros somos sus referentes. Técnicamente debemos ser quienes lo enseñemos, ¿no? Pero no lo llegamos a hacer del todo bien porque no tenemos tiempo ni le dedicamos las ganas o el esfuerzo y acabamos, pues, como bien decía Pilar, pues necesitando estos breaks, ¿no? Estos kick-cuts para recomponerse una persona. Al final te ha parado el reloj y te ha dejado devastada, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer este puente porque creo que es un reflejo de la sociedad y esto los niños irán creciendo y al final serán los adultos, ¿no? Y con lo que decías de la gestión del tiempo, al final creo que todo esto que te lleva bueno, lo que decía, al burnout, es tan fácil como plantearos que esto, de hecho, es una pregunta que les iba a hacer los doctores. Ahora cuando vuelva a mi puesto de trabajo tengo otra charla y les voy a hacer una actividad, ya os lo anticipo, ¿vale? Os la voy a hacer a vosotros también. Cuando entren, yo les voy a dar una hoja y un boli y les voy a decir que me dividan la hoja en dos y me apunten a un lado las actividades
cotidianas que han hecho hoy y las actividades agradables. Seguramente con las personas que voy a hablar estarán trabajando de 8 a 3 de la tarde o habrán justo empezado ahora el turno y estarán hasta las 8 de la noche, ¿no? Veréis, bueno, si lo hacéis mentalmente veréis que tenéis muchísimas cosas que habéis hecho ya. Por ejemplo, levantarme, lavarme los dientes, desayunar, poner una lavadora, llevar a los niños al cole, traer 1000 cosas. Y yo ahora os pregunto, y esto lo hacéis vosotros, lo pensáis, no hace falta que lo digáis, ¿cuántas cosas habéis hecho por vosotros ahora? Como actividad agradable, ¿vale? Que habéis hecho por vosotros. Yo, por ejemplo, con los 2 trabajos sí que es cierto, pues que al final, el día a día, tengo que asumir que el tiempo es finito. Y me dedico como ciertos momentos, porque he visto que cuando llega la noche, entonces yo, bueno, ya os digo, no habría Eva desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, parece una chorrada, pero yo cuando desayuno, la gente, bueno, yo me levanto mucho más pronto de lo que debería para poder desayunar tranquila. Porque siempre explico, digo, si yo, pongamos, me levanto por la mañana, o sea, desde que me levanto hasta que entro a mi trabajo pasan 2 horas y vivo muy cerca, o sea, no necesitaría tanto tiempo. Y la gente me pregunta, ¿qué haces desayunando 30, 40 minutos? Digo, es que es mi momento de calma. Es que es mi momento, o sea, por deciroslo así, o sea, me levanto, me hago un café, me gusta cómo huele, me gusta ver la espuma, cómo cae, o incluso hacerlo yo todo, pues ahora estas tostadas, o mira, ¿qué me apetece? También me intento parar, ¿no? Es decir, quiero comer esto, o ayer cené muy tarde, realmente tengo hambre ahora, porque a veces lo que decíamos del piloto automático, a veces estamos dando por hecho de, es hora de comer, es hora de cenar, pues que tal vez no me apetece ni tengo hambre o me encuentro mal y no quiero, ¿no? Bueno, son mis momentos, entonces yo creo que cada uno tenemos que, yo creo, encontrar nuestro pequeño momento, nuestros pequeños rituales, ¿no? Igual que al llegar a casa, pues te quitas los zapatos, te das una ducha, te pones un chándal o un pijama gustoso que estés cómodo. Bueno, yo creo que cada uno puede encontrar. Y eso, si lo mostramos a los más pequeños, creo que al final es una cosa que ellos también aprenden. Y yo esto, por ejemplo, lo he visto mucho en casa y creo que, bueno, a mí nadie me lo ha dicho, haz esto. Directamente lo incorporé y me ha ido muy bien, la verdad. Y no sé, creo que es muy importante también dedicarnos estos momentos. Ese tiempo de gestión emocional, es tu parte emocional, es tu parte de bienestar emocional durante el día. Escogiste un espacio para ese tipo de bienestar. O sea, yo me siento bien durante mi desayuno igual. Hay gente que se siente bien yendo al gimnasio, gente bien que se siente bien haciendo las actividades físicas porque le da un confort físico y mental. Es su momento de desconexión. Y bien, importante lo que dijo Jordi sobre estas respuestas en los momentos de tensión, ¿verdad? Estas respuestas que tenemos de manera externa y respondemos bajo una tensión. ¿Cuál sería la diferencia entre reaccionar y responder de una manera consciente? No sé. Bueno, ya me gustaría contestarlo porque vamos a ver, eso hay mucha cantidad de literatura y lo sabemos. Es decir, cuando hay un problema, lo primero que sale son reacciones marcadas, o sea, rabia, miedo. Luego, cuando pensamos podemos ver otras alternativas al problema, ¿no? Y claro, los psicólogos ya, bueno, quizás vosotros lo sabéis, ya nos gustaría tener la fórmula infalible para saltárnoslos. Yo creo que la fórmula es no saltarlo, reconocer que es una cosa fugaz y que lo mismo injusta. Sí, tiene mucha rabia, pero vale, reconoce que has sentido eso es cierto, pero, hombre, está marcado por el momento. Entonces, el problema es, y esto cuando las personas están muy quemadas, piensan que sus emociones son la verdad. Es decir, me da odio a una persona y creo que la odio por una cosa objetiva, o tengo miedo porque creo que esa amenaza es real. Es decir, te dan es un engaño, o sea, tus emociones inmediatas te dan una sensación de realidad que estás atrapado, Entonces, reconoce que somos frágiles y nos dejamos llevar, reconoce
que esas son primeras impresiones, luego pasamos. Ya me gustaría dar la fórmula mágica, pero eso hay mucho trabajo, mucho trabajo. Sí. Yo he hecho mano de un neurólogo psiquiatra, que seguro que a algunos suena, que es Viktor Frankl, que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad, ¿no? Y yo creo que define muy bien ese responder con conciencia, ¿no? Porque sabemos que reaccionar es ir en piloto automático, pero responder con conciencia es ese proceso de autoconocimiento, ese entrenamiento, ¿no? Que antes hablaba Eva, de entrenarnos en identificar esas emociones y desde ahí poder gestionarlas, poder dirigirlas hacia un objetivo, hacia una prioridad que nosotros tenemos. Y ahí está nuestra libertad. Me encanta esto, ¿no? De nuestra libertad. Porque cuando reaccionamos no podemos escoger. Estamos desde el fuera, ¿no? En cambio, cuando somos capaces, ¿no?, de tomar esa conciencia y de parar y de quizá distanciarnos un poco, ahí somos capaces de poder decidir. No siempre, pero somos capaces de poder decidir. No, Pilar, me ha gustado mucho lo que has explicado, la verdad, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, sí, yo también pienso que lo fundamental es este espacio, ¿no? Lo que decíamos antes de parar, es este espacio que permite que una acción no se convierta en pura reacción, ¿sí? Es el espacio que permite que surja la duda, ¿no?, que surja el cuestionamiento, que surja incluso el preguntarle a tu compañero, ¿no?, una opinión, ¿no? Y ahí radica la verdadera elección de la respuesta que tomaré, ¿no? Entonces, volviendo a la infancia, que es lo mío, pues cada vez vemos más niños hiperactivos, ¿no? Niños donde no pueden parar, donde su cuerpo está en permanente actividad, ¿verdad? Estos niños, y niños también con mucha agresividad, ¿no?, donde la respuesta siempre es del cuerpo, ¿no?, ante las acciones, ¿no? Es lo que yo decía antes, de que entre el momento de ver y el momento de concluir se está borrando esta línea de este tiempo de parar a pensar qué voy a hacer con eso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que, pues, entre todos ayudarnos, ¿no?, a respetar esos tiempos, ¿no?, a darnos este tiempo que todos necesitamos, ¿no? La parte interventiva, en este caso sería el momento de intervención para pensar en el tiempo que tenemos que gestionar para canalizar las respuestas de manera inmediata o bajo cualquier situación tensa, es lo que tengo entendido. Ay, perdona, no, es que ahora me venía a la cabeza que también en esto del tiempo y de los niños es fundamental este espacio de espera que se abre, porque es en estos espacios donde los niños pueden empezar a construir algo, ¿verdad? Donde pueden pensar, donde pueden imaginar, donde, bueno, la fantasía vuela, ¿no? Donde además quizás crean lazos con el compañerito para hacer algo juntos, ¿verdad? Este es lo interesante. Siempre buscando la parte de bienestar para ellos, ¿no? A mí me gustaría incluir una cosa con lo que decía Susana, que me ha parecido, bueno, es que iba a decir casi lo mismo. Yo siempre lo intento explicar con la metáfora, digámoslo, o el ejemplo del interruptor. Sabéis que un interruptor es on, off, ¿no? Apagado o encendido, no puede estar en el medio, digamos, ¿no? Pues esto es lo que pasa un poco con las emociones. Si las emociones están encendidas, ¿no?, imaginad que las emociones son la luz encendida, estas emociones están reinando el sistema límbico, que esto no pretendo hacer ahora una clase de neuropsico, porque sé que es muy complejo, pero así resumido, digamos, vamos a distinguir dos
partes del cerebro. El sistema límbico, que es donde están todas las emociones, tanto las buenas como las malas, ¿eh? La gente a veces se piensa que es el enfado y la rabia cuando también es la felicidad y muchas cosas más. Y luego también está la parte, que es el córtex prefrontal, que es toda la planificación, la organización, un poco el pensar, que decíamos, el parar y pensar, ¿no? Y esto, Susana, justamente lo hablaba con una compañera del sector que también trabaja con niños, ¿no? Porque se ha visto que si les ayudamos a identificar y a, digamos, a que tengan este interruptor, ellos pueden encender o apagarlo, ¿no? Entonces, cuando las emociones, el sistema límbico está encendido, nunca vais a ver, no quiero ser reduccionista, vamos a ver, el 90 y mucho de los casos por ciento, no va a haber racionalidad, porque no vamos a poder pensar, porque el cerebro, si uno está encendido, el otro se apaga, ¿vale? Entonces, hasta que no se bajan estas emociones y no se apaga este sistema límbico, no vamos a poder pensar. ¿Qué pasa? Que mucha gente, y es normal, a priori actúa ¡pam! Y hace una cosa que tal vez luego se arrepiente. Y lo peor es que lleguen a consulta o lleguen a su casa o a su familia, a sus amigos, a quien sea, y te digan, hice esto, sé que no debía y ahora me siento muy mal por haber hecho. O sea, encima de haber actuado, pobres, ahora les queda esa frustración en el cuerpo y no le paran de dar vueltas, ¿no? Entonces, a veces a los niños desde bien pequeños, a veces yo lo he visto con espacios de la calma, o al racó de la calma, donde se intenta que ellos regulen este interruptor. Tal vez 2 minutos, 5 minutos, nada, cosa de minutos. Pero ellos van aprendiendo a esperar, a tener paciencia, a relajarse, a ver, a parar, ¿no? Lo que decíamos antes. Y esto, como decimos siempre, desde bien pequeños ya se empieza a ver. Y luego es un reflejo, yo creo, en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que parar y gestionar el tiempo es muy importante porque al final es lo que nos permite pensar con claridad. Sí, sí. Es lo que nos permite equilibrarnos en el camino de la vida, que es bastante... Exacto. Y esta parte de que considerablemente nadie nos llega a consulta por una emoción positiva, no vamos a decir que todas son malas ni que todas son buenas, pero no nos llegan porque estoy feliz, voy a ir al psicólogo porque estoy muy feliz, no, o sea, llegan cuando realmente están devastados. Hay una palabra que me hace mucho ruido que se llama la resiliencia. Esta parte del gestión del malestar emocional o de las malas emociones ahora está muy marcada. Entonces hablemos un poquito de cómo sería, qué es y cómo podríamos tener nosotros esas herramientas, porque la utilizamos ahora como una herramienta para gestionar este tipo de emociones. Bueno, a ver, este es un tema interesante. El que pasa es que, a ver, me voy a permitir hacer una cuestión de metodología de investigación. Hay personas que les pasan hechos traumáticos, tienen grandes dificultades y como consecuencia de ello tienen problemas. Entonces, puede pasar mucho tiempo, pueden estar muy preocupadas y entonces al final llegan al médico, al psicólogo y tal, ¿no? Hay personas que les pasa lo mismo y tienen resiliencia, que la resiliencia sencillamente es recuperarse, no vamos a simplificar, que es basado en digamos, poder regular las emociones, ver las cosas desde otro punto de vista, etc. Entonces, y esas personas no van nunca al médico porque ese problema a veces incluso, eso puede ser polémico, pero incluso su forma de superarlo es olvidarlo, eso nunca pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si queremos investigar la resiliencia, encontremos personas que han pasado cosas y tienen problemas, y los que lo han superado, esos son invisibles, porque incluso dices, no me hagas hablar de eso, que eso lo tuve que superar. Mi opinión es algo absolutamente importante. Mi opinión particular sobre esto es que, por desgracia, no sé si decir por desgracia, pero la capacidad de resiliencia de los humanos es enorme. Eso que decimos de que no te pase lo que puedes aguantar, porque lo aguantarás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay personas que por la gravedad del hecho o por las circunstancias
no se pueden recuperar. Hay muchas, no vamos es que es un tema digamos, en los investigadores de tirarse los libros por la cabeza, ¿no? Mi opinión particular es que hay cada vez una tendencia más importante a decir que la falta de resiliencia se puede explicar por hechos crónicos traumáticos en la infancia. Es decir, en la infancia se pueden, digamos, desajustar unos mecanismos de superar los hechos traumáticos, y luego eso ya es muy difícil de reparar, ¿no? Pero que en principio tenemos que partir de la idea de que las personas nos recuperamos de cosas inimaginables. El problema es los hechos que te digamos, desorganizan tu capacidad de resiliencia. Si pudiéramos tener una herramienta, una chiquitica, porque es un tema bastante extenso, creo que necesitaría una jornada dedicada a la resiliencia. ¿Qué herramienta pudiéramos tener nosotros a la mano para decir, bueno, soy una persona o me convertiré en una persona resiliente en cuanto a esta emoción inimaginable? Tres cosas. Tres cosas. A ver, ¿qué puedo hacer? Ajá. No darle más vueltas a las cosas y estar cercano de tus personas cercanas. Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Toma. Sí, yo creo que la resiliencia tiene un poco también, enlazando con lo que decías, Jordi, tiene dos componentes fundamentales. Uno que es esa capacidad de recuperación y una capacidad de aprendizaje. A diferencia de la resistencia, ¿no? La resistencia es aguantar, pero aguantar sin romperme, pero aguantar. En cambio, la resiliencia es esa capacidad de repararme y de aprender para seguir adelante, pues con más recursos por esa situación que he vivido, ¿no? Y es cierto que la vida, pues a veces duele, y duele mucho, y hay situaciones muy difíciles. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, que cuando uno ha pasado, ¿no?, por todo ese proceso, por todos unos duelos importantes y está al otro lado, pues uno piensa nunca a lo mejor pensamos, no había pensado que sería tan fuerte para poder superar esa situación, ¿no? Dos cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, yo creo, uno es el cuidado personal, muy importante, el cuidarnos, fundamental, cuidarnos físicamente, psicológicamente, y otro que quería añadir es la autocompasión. La autocompasión, ¿no? Que yo creo que eso también es muy importante, porque a veces tenemos unos niveles de exigencia, unos niveles también, todo este tema de gestión de tiempo, tengo que hacer tantas cosas, tengo que, ¿no? Quizá no tanto, ¿no? Esa autocompasión, ese soltar cosas, liberarnos de cosas, delegar si es necesario, ¿no? Esto de la autocompasión que decías, me has acordado de un paciente que tuve en uno de los grupos. Era enfocado, digamos, a una temática más de depresión, y había un paciente que era viudo, se había quedado hace 6 meses viudo, y bueno, estaba pues muy afectado aún, ¿no? Y él se autoexigía estar bien. Y dices, que ya llevo 6 meses y no sé, y no paro de llorar, ¿no? Porque en cada sesión, pobre, lloraba, y él se notaba, y dices que no estoy bien. Y digo, es que ¿cómo vas a estar bien? O sea, llevaba con la mujer más de 40 años, o sea, un matrimonio que empezó de muy joven y ahora apenas no llegaban a 70 años, o sea, habían pasado muchísimos años. Yo le dije a este paciente, si no estuvieras así, entonces sí que me preocuparía. Porque tu cerebro, tus neuronas, están configuradas porque llevan 30 o 35 años o 40, no sé cuántos llevaban, muchísimos, reproduciendo este mismo circuito con esta persona, con estos recuerdos. Estáis en esta casa con tus hijas que te recuerdan también a ello. O sea, el cerebro al final lo reproduce, ¿no? Entonces, esta autocompasión, yo creo que, como decía Pilar, es que es básica. Porque nosotros mismos a veces es el que nos tiramos piedras a nuestro tejado, ¿no? Nos fustigamos y dices, llevas más de 30 o 40 años con esta persona, ¿cómo te vas a olvidar en 6 meses?
Es que ni en 6 meses, ni seguramente en 1 año o 2, ¿no? Lo que pasa que ya nosotros ya, pues eso, en la inmediatez de la sociedad, pues queremos estar bien mañana pasado, ¿no? Que al menos no nos afecte, y eso me sabe mal, pero es lo que decía antes de la pelota, contra más lo forzamos, menos lo conseguimos y más, por lo tanto, nos frustramos, ¿no? Al final es como un pez que se muerda la cola y yo creo que esto va en raíz de las estrategias de afrontamiento que tiene cada uno. Que esto, hay un par de autores que se especializaron muchísimo, que es Lazarus y Folkman, no sé si a algunos os sonará, pero bueno, habla que cada persona tiene un estilo. Identificados hay 3, a ver si os suena alguno y os identificáis, pero uno sería a la persona que se queda como congelada, así en shock, que cuando siempre pasa algo se queda como al margen. La otra evitativa, ¿no? Pasa algo y dices, uy, yo me voy, voy a desaparecer. Y la otra la que lo afronta, ¿no? Que ve un tsunami venir y en vez de quedarse congelado así en la orilla de la playa o echar a correr, dice, bueno, pues voy a surfear esta ola, a ver dónde me lleva, ¿no? Entonces yo creo que es un poco también, esto es lo que dictamina la resiliencia de una persona, ver qué estilo tiene. También os digo, yo creo, y esto cuando estudié yo me di cuenta, yo pensaba que era un estilo y he visto que en cada situación soy uno. O sea, sí que es cierto que a efectos prácticos el mejor es afrontarlo, ¿no? Ir a la acción e intentarlo, ¿no? Porque al final evitando o quedándonos en shock no es funcional, para que nos entendamos, ¿no? Pero yo creo que esto, y juntarte, que esto lo decías tú, Jordi, con tu red, con tu red de apoyo, creo que son 2 ingredientes fundamentales, porque al final yo puedo hacer mucho, pero es que a mí también se me acabarán las pilas, ¿no? Lo que decíamos antes, no son infinitas. Entonces, el día que se me descarguen las pilas, tal vez necesite un punto de carga. Y normalmente mi punto de carga, esto personal, son mi familia, mis amigos, mi pareja, mi entorno, mi comunidad. Encontrar cada uno su punto de carga, su punto de arranque y el equilibrio, porque lo dijo Eva Batz, todas las emociones son importantes, no nos podemos quedar con una sola emoción. Bueno, para darle un poco de cierre ya a la mesa, nos gustaría escuchar un poco de cuál es la relación que hay de bienestar emocional y salud, englobando lo que es físico y mental, ¿vale? ¿Qué pudiéramos tener en relación, así como en conclusión? Porque nombrabas lo del sistema límbico, la importancia, la conexión que hay en el manejo de nuestro sistema y mi sistema límbico. Aquí entro yo en mi materia como fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque yo trabajo a nivel musculoesquelético, neuromúsculo-esquelético, porque meto con neurología, y sí que es importante este sistema, porque la emoción, en el sistema límbico hay 2 líneas nerviosas del músculo ECOM, esternocleidomastoideo, y el trapecio. Y entonces este manejo de emoción, cuando nos encontramos en una situación de estrés, vemos al paciente con cervicalgia y son los 2 músculos realmente más afectados por estrés, carga y estrés laboral. Entonces sí que tiene una conexión grandísima. Yo quisiera saber, desde el punto de vista de ustedes, cuál es esa relación que encuentran en este tipo de bienestar, de sensación, de emoción. Bueno, esto ya llevamos, no sé, supongo que coincidimos, mucho tiempo, ya se reconoce que la salud es un todo, que tiene, o sea, que está, ¿perdón? Evidencias empíricas de sí, está totalmente relacionado y que no se puede hacer una especie de frontera. Claro, hablamos de emociones, claro, las emociones, si nos ponemos en plan estricto, pues son neurotransmisores en el cerebro, es una cosa física igual que un dolor. Es decir, que eso lo tenemos claro que es un todo. Por ejemplo, sabemos que qué bueno para la salud mental es hacer ejercicio físico. Es uno de los factores clarísimos. Qué bueno para la salud física las relaciones sociales. Las relaciones sociales de calidad predicen una mayor esperanza de vida. O sea, comprobado. Es decir, que las diferencias son muy difíciles. Yo desde mi, por ejemplo, cuando
en mis investigaciones sobre estrés laboral, cuando pregunto a las personas sobre cómo se sienten, claro, lo que he descubierto es que uno mismo, cuando siente cómo está, no distingue lo que es físico de lo que es mental. Por ejemplo, si una persona está trabajando, le dices que está muy estresado, a veces puede decir que estar estresado es un signo de debilidad, lo mismo no lo reconoce. Pero si preguntas por la fatiga, el grado de fatiga, haciendo nuestras manipulaciones estadísticas, vemos que es el mejor indicador del estado emocional, porque es cómo creo que está mi cuerpo, pero no está relacionado con el esfuerzo físico hecho el día, sino con el grado de frustración. Como reconocer que sentimentalmente estoy mal, quizás no está bien visto, lo expreso como fatiga. Entonces si una persona cuando acaba dice está muy cansada, ahora que ya ni los estibadores del puerto cargan pesos y está muy cansado, no es por lo que has hecho, es porque lo que te has frustrado en el trabajo. Es decir, lo tenemos totalmente mezclado. Conectado, 100%. Si queréis... Bueno, sí, yo quería ligar un poco lo de la salud, que estamos de acuerdo, ¿no? Que es un tema tan grande, ¿verdad? Quería ligar la salud y el bienestar con el tema pues, de los cuidados y de la cura, ¿no? Entonces, hoy en día, la medicina y también todos los que nos dedicamos a temas diversos en relación a la salud, ¿verdad?, de las personas, relacionamos los procesos de curación con los cuidados, ¿no? Entonces, hay un filósofo alemán, se llama Walter Benjamin, que le explica en un libro cómo lo importante que es para él la narración, el hablar en los procesos de curación, ¿no? Entonces, él dice que narrar, hablar, cura, porque relaja y crea un clima de confianza entre el enfermo y la persona que explica, ¿verdad? Entonces, él explica en este libro una escena de curación que es que hay un niño enfermo en la cama y la mamá va, se sienta a los pies de la cama y ahí empieza a contarle historias, ¿no? Ahí es donde empieza también, no es la curación en sí, pero sí que es un poco promover el estado de bienestar de ese niño que es tan importante pues para la salud, ¿no? Entonces, incluso pues llega a decir que todo acto de narración, todo acto de hablar, o sea, que es el primer acto de curación que hace un enfermo, porque cuando va al médico, lo primero que hace es explicarle su dolencia, es explicarle su dolor. Entonces, con el acto de hablar, con el empezar a explicar, empieza ya el proceso de curación, ¿verdad? El proceso de cuidado. Entonces, es fundamental no silenciar al enfermo, darle la palabra y dejar que nos explique qué significa para él los síntomas que padece, porque hoy en día cuando vamos al médico, a veces a los especialistas, a los propios psicólogos, ¿no? Estamos más preocupados en rellenar el cuestionario, ¿no?, en hacer las crucecitas para ver si a partir de ahí podemos hacer el diagnóstico, o estamos, mientras nos están explicando, estamos haciendo la receta, que en escuchar de esta manera activa lo que al paciente o lo que a la persona le sucede. Entonces, es importante poder tener esta escucha, ¿eh? Bueno, quería sobre todo decir esto y después también ligarlo con las redes sociales. No me gustaría poder hacer aquí un inciso en el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, donde nos venden la felicidad y los estados de alegría como unos estados pues que uno puede tener tan ricamente, ¿no?, tan rápidamente, tan fácilmente, ¿no?, y que además estos estados tienen que ser permanentes, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema o tienes un malestar, se te tiene que pasar de una manera muy rápida, ¿no? Cuando aquí lo importante es podernos ayudar, ¿no?, a poder entender que cuando hay un proceso de malestar, un proceso de enfermedad, un proceso de salud, ¿sí?, necesitamos un proceso, ¿sí? Y hay que darnos este tiempo, tener esta paciencia, reconocer lo que nos pasa para después poder llegar al objetivo, ¿no? Bueno,
Excelente, excelente por parte. ¿Alguno que quiera agregar algo más? Ya. No sé si tienen alguna pregunta, nuestros oyentes de aquí, algo que quisieran. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Sonia. Agradeceros a todos la mesa porque ha sido súper interesante. Habéis hablado de parar, de gestión del tiempo, de relaciones, de conectar, de resiliencia, de educación, de autocompasión. Entonces, ¿cómo ligáis todo esto a una cosa que ha dicho Jordi muy importante, que es la responsabilidad personal? ¿Y alguna herramienta para fomentar lo que es la responsabilidad personal? Gracias. Así, bueno, ya me gustaría, yo estoy convencido, esto ya es una cosa muy mía y tal, pero que es eso de la responsabilidad personal es una lucha muy compleja. O sea, creemos que controlamos nuestra vida y no es verdad. Entonces es la responsabilidad, la responsabilidad personal solo se consigue parando, pensando y preguntándose uno qué quiere, es decir, y preguntándose si toman las propias decisiones. No te podía decir una fórmula, pero Eva decía eso de lo que has hecho hoy. O sea, yo mira, es que hago un ejercicio muy parecido, pero es preguntar, piensa en la última semana, ¿qué cosas has hecho y no te gustaban? ¿Qué cosas has hecho y te han gustado? ¿Qué es lo que falta? ¿Y qué cosas no has hecho y querrías hacer? Si tú reflexionas sobre tus actividades, o sea, hago cosas porque hay cosas que son obligatorias, pues hay que comer, bien, pero yo decido que como quiero comer, pues tengo que hacer vale, pero es mi decisión. Entonces, a partir de esos 3 puntos, o sea, lo que hago y me gusta, lo que hago aunque no me guste y lo que me gustaría hacer, reflexiona. Y toma tus decisiones, no tenía idea de otra cosa, no sé si queréis añadir. Sí, seguramente hayan cosas que es lo que nos produce justamente insatisfacción, las cosas pendientes estas de, ostras, me gustaría, ¿cuántos de nosotros no hacemos muchas cosas porque no tenemos tiempo o porque dices, bueno, sí, esto ya lo haré, cuando me jubile, no sé, me lo invento, me apuntaré a clases de piano, ¿para qué esperar? Es que tal vez cuando llegue el momento no se puede o no estamos, por lo tanto, como vivir un poco, que esto es lo que decía también Eva Bach, del mindfulness, que al final es como estar presente y sobre todo pues ahora que tenemos un poco la capacidad de poder hacerlo ahora, ¿no? Y reflexionar, porque si no, en piloto automático lo posponemos, esto es como una alarma, posponer y llegará un momento y dirás, ¿yo qué tenía que hacer? Y bueno, pues ya se te ha pasado la vida y tal vez se te ha pasado el momento de apuntarte a pintura o a cerámica. Perdona, las cosas que no hago me gustaría hacer a veces son más sencillas. Yo me quedé impresionado con grupo de estudiantes universitarios. Cosas que no hago me gustaría hacer, visitar más a mis abuelos. O sea, no hay más comentario. Qué importante es eso de la responsabilidad, yo creo, porque es verdad que a veces ponemos la visión fuera cuando tendríamos que poner la visión dentro, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que depende de mí? Y hay tantas cosas que dependen de nosotros, ¿no? Nos enfadamos porque los demás nos hacen enfadar. Bueno, esto no es así, ¿no? Es que la política, es que el ayuntamiento, es que esto no es así, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que depende de mí? Y dirijo mi esfuerzo en ese sentido, ¿no? Yo creo que una gran herramienta, un poco comentabais por aquí, es el escribir. Para mí, es una de las herramientas más potentes que pueda haber, ¿no? A nivel personal, ¿no? Es decir, tener una libreta y dedicarme un ratito cada día, 5 minutos, 10 minutos, a escribir cosas, ¿no? De cosas que pienso, de cosas que estoy reflexionando, porque es poner en palabra
esos pensamientos, esas reflexiones, esas responsabilidades que a veces veo fuera, pero que quizá, ¿no?, pues tengo que ver más desde dentro, y el hecho de poderlas plasmar en el papel, que además el papel no nos juzga, el papel podemos ahí poner todo lo que queramos, ¿no? Pues es una herramienta que nos ayuda mucho, yo pienso, ¿no? No, porque Sí, hola, gracias a todas y a todos por la buena información que nos habéis dado. En mi vida profesional he aprendido cositas, hemos hecho cursos y había un curso de gestión del tiempo, por lo tanto, interesante. Nunca me lo había planteado para el Banc del Temps, pero sí que me quedaron algunos conceptos y era una especie de dibujito de la rueda digamos, de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, las proporciones perfectas y tal. Entonces hablaba de vida, siempre dar tiempo para la vida laboral, la vida familiar, la vida personal, la vida espiritual, la vida deportiva. Digamos que hay que dar tiempo a todo. Luego, que hay muchos ladrones de tiempo, por tanto, cuidado con los ladrones de tiempo, vigilar los ladrones de tiempo porque te quitan la vida. Y luego, porque vigilad que lo importante o que lo urgente no se coma lo importante. Por lo tanto, siempre vigilar la prioridad de la importancia antes que lo urgente. Otra cosa, para vuestra profesión, y la mía era de comercial, por decir algo, era más, pero era eso, era que se tienen que hacer, y por culpa de que hay falta de tiempo, no se hacen preguntas abiertas. Digamos, al cliente hay que hacerle preguntas abiertas para que se exprese, porque si le haces preguntas cerradas, dices sí o no y no te da información. Por lo tanto, esto, cuando hay tiempo, es lo mejor que lo que hacéis vosotros. Y luego la gestión, otro curso que hice importante, me quedó solamente casi esto del curso. Dice la gestión de las expectativas. Un cliente satisfecho o una persona satisfecha ha de responder a la siguiente ecuación, que las percepciones menos las expectativas nunca sea negativo. Por lo tanto, si las expectativas son muy gordas, entonces el cliente satisfecho o persona satisfecha es infeliz. Por lo tanto, cuidado con las expectativas, no le vemos muchas expectativas porque casi seguro que las percepciones no alcanzarán a superarlas y entonces dará un resultado negativo que nos dará insatisfacción. Solamente esto. Gracias. Hola, muchísimas gracias a cada uno por vuestras aportaciones. Ha sido una mesa de debate bien organizada en el punto de que con diferentes pensamientos vuestros han llegado a los que os estamos escuchando. La mesa se titula ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar emocional? Mi pregunta para la mesa y quien quiera coger el testigo sería ¿quién podríamos definir que ese título corresponde a la definición de felicidad, entendiendo por felicidad que es la aceptación del dolor y el disfrute del gozo en cada momento de nuestras vidas? Bueno, puede ser. La verdad es que al final es lo que perseguimos todos, ¿no? Y sabemos que la felicidad no es una línea continua. La felicidad pues viene dada por momentos y hay otros momentos pues que no es que no estemos felices, es que tenemos muchísimo dolor, ¿no? Y bueno, y la vida es así, ¿no? Hay momentos felices, momentos con mucho dolor, momentos quizá un poquito más neutros. Y tenemos que aceptarla, que es así. Y no podemos estar en un estado de felicidad permanente porque eso no sería, ¿no? No sería la vida y no sería nuestra manera equilibrada de reaccionar, ¿no? Y porque al final, un poco lo que comentábamos por aquí, tenemos que pasar por todas las emociones.
Y todas las emociones son válidas y todas las emociones son necesarias y cumplen una función, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, todo, ¿no? Pero sí, por ahí andaría. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No sé si alguien más quiere. Bueno, y que yo creo que justamente las emociones negativas o las situaciones difíciles de la vida es justamente lo que después nos hace apreciar qué es la felicidad. O sea, gracias a estos momentos de ausencia de felicidad, luego cuando realmente pues la recuperas o se da, lo aprecias. O sea, es lo que te hace ser consciente, que al final es crear conciencia emocional, que es lo que hablábamos antes. Yo creo que es por eso necesario. Verlo como una oportunidad de decir, mira, es como los problemas o los conflictos. Hay gente que ven que es algo malo, cuando realmente para mí es una oportunidad humana para llegar a una solución. Es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Para allí. No, yo solo quería decir que es una buena pregunta para acabar esta mesa, porque, porque da para muchas reflexiones, ¿verdad? Gracias por la aportación, muy interesante. Gracias. Bueno, con esto acabamos este tema que tuviésemos. Hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y espero que les haya quedado un poco claro por la aportación de nuestros psicólogos. Y yo, en lo personal, recomendarle a los profesionales y no profesionales que engranemos en nuestra vida un psicólogo, ¿ok? Porque yo creo que la mayor herramienta para gestionar las emociones son ellos, ¿vale? Muchas gracias, Xavi.